Es interesante que se retome este concepto ahora, porque efectivamente, cuando uno va leyendo el libro, lo que va dando cuenta el libro es de todas las problemáticas y los vínculos que están quebrados. Cómo un videojuego puede ser un canalizador de repente de expresiones y de instintos y deseos y cuestiones eufóricas de alguna de adolescentes, de jóvenes, ahora se transforma en un elemento de, bueno, así como lo hago en el videojuego, lo hago en la vida real. Entonces empieza a perderse en ciertas referencias. Como de repente el docente, que voy a discrepar un segundo solamente, que no es el docente que se le prende el fuego, el pelo, está filmado en YouTube. Hay una filmación en YouTube. Esa filmación en YouTube, a ese docente se le prende el fuego, esa imagen de docente que se cae, más allá de la particularidad que podemos decir del docente, no podemos dejar de decir que acercarse al docente en esas condiciones está hablando justamente de un lugar que se ha perdido de referencia del saber, de referencia en lo disciplinar, etc. Una función que a mi modo de ver, en el caso del docente, es muy importante cuando el docente logra construir lo que yo denomino como el espacio simbólico del aula. Es decir, el docente debe lograr, más que la cuestión de si transmite el 1 más 1 es 2, o qué pasó con si el caballo de San Martín es blanco o no es blanco, digo, más allá de la transmisión, lograr un espacio simbólico de cómo se discute, de lo que se puede hacer dentro del espacio áulico y lo que no se puede hacer dentro del espacio áulico. Esto me parece que es un elemento fundamental. En ese sentido, me parece que hay un autor en el libro que habla en un momento de la juventud como desecho. Me parece que es como un planteo muy interesante, que, o sea, no es que lo dice que así tiene que ser, ¿no es cierto?, sino que así está quedando en las situaciones. Y uno no puede dejar de mencionar la realidad educativa en ese sentido. Cuando se cursa en aulas hacinadas, cuando el adolescente, el joven, los docentes están complicados en las instancias de las instalaciones, la infraestructura edilicia, hay una condición de desecho en el momento donde uno va a un claustro a abstraerse para aprender. Digo, incluso eso se puede partir de la UBA, los que han cursado en la UBA, las condiciones edilicias, escuela secundaria, lo que no quita que haya otras escuelas secundarias que de repente estén en buenas condiciones, pero tenemos que también ver esta situación. Hoy salía un informe en Clarín que lo que mencionaba es acerca de las políticas educativas que se están implementando nuevas y que se ha permitido que se evalúe, que los padres tengan información de cuáles las condiciones que tienen los colegios. Entonces los colegios presentan un informe de cuántos alumnos pasan de año, cómo pasan, puesto al mercado de los padres que van a adquirir un producto, pueden comparar valores. Bueno, acá, mira, este es mejor, tiene mejores condiciones, mando a mi hijo a ese lado. Lo que es interesantísimo es ver el espacio geográfico de las escuelas que están en peores condiciones. Villa Lugano, Soldati, ¿cierto? Digo, son todas esas escuelas son las que están peor rankeadas en este aspecto. Por supuesto, después cada uno podrá sacar las conclusiones pertinentes, pero eso posiciona, primero refleja una realidad de fragmentación. Como comentaban antes, que la fragmentación hace a las sociedades más violentas, o sea que efectivamente, porque debaten a las sociedades en el lugar de hacia dónde van. Y en ese punto me parece que, eso por un lado, y por el otro lado me parece que es importante mencionar que, bueno, si la escuela es la que tiene que estar mostrando o teniendo una muestra de calidad educativa en cuanto a un producto que termina, es decir, cuántos alumnos egresaron. Entonces yo hago egresar 10 alumnos compulsivamente, y soy una escuela si tengo 10 alumnos, hago egresar a 10 alumnos, bueno, hice egresar al 100%. Entonces soy una escuela efectiva. Ahora, ¿qué pasa durante el trayecto, efectivamente? Me parece entonces que en ese sentido, volviendo un poco a esta idea de juventud como desecho, el mismo autor menciona que, bueno, la juventud como desecho, como decía, es una realidad que
la situación de los jóvenes termina, lo plantea como un nudo vital, que es la entrada al mercado laboral. Cuando el mercado laboral, la entrada al mercado laboral a los jóvenes les cuesta, primero. Segundo, si entra en un mercado laboral, el mercado laboral es un mercado laboral complejo, por no decir precario. Es un mercado laboral que tiene una sobreexigencia para estos jóvenes. Se plantea una situación donde, ¿cuál es el sentido para estos jóvenes de hacer una carrera? Entonces ahí empiezan a aparecer también otros aspectos. Es muy interesante para mí, yo creo que lo comentaba justo con el grupo, me parece, en su momento, que los últimos, bueno, estos programas de Gran Hermano que hay, que están dando vuelta, los últimos años, los que participan en el programa de Gran Hermano intervienen y dicen a viva voz que ellos lo hacen para tener un futuro garantizado. Porque ellos quieren ser famosos, pues quieren tener un futuro, porque ¿qué haces con la plata? Me compro un departamento, veo si me voy a vivir yo, o por lo menos lo pongo para alquilar. Y con eso puedo sostener. Es decir, el armado de la vida en el sentido de que ha perdido un trayecto. Bueno, si yo me esfuerzo por ser doctor, voy a tener garantizado ser doctor. Está claro que se ha complejizado mucho ese aspecto, no hay garantías de que uno hace lo que quiere y termina llevando adelante la práctica de lo que se fue formando. Frente a eso, entonces, la violencia escolar está claro está claro que la violencia escolar frente a eso es una expresión, vamos a decir, con sus propiedades de toda esa cotidianidad, de todo ese mundo que entra a la escuela por una ventana, podríamos decir, o por la puerta, si se quiere, porque entran los chicos por la puerta, entran los padres de esos chicos, entran los docentes que viven en ese mundo, que viven también en ese mundo donde al docente a veces la llegada tarde a la institución es porque viene de otro lugar y tuvo el viaje, un trayecto y va de un lado al otro y se te complica. Son aspectos muy complicados donde no es que en el escenario la escuela solo es escuela y a partir de ahí todos somos actores internos, sino que venimos atravesados por toda la realidad cotidiana, los pesares, la familia. En ese punto me parece que es muy importante que si nosotros estamos viendo esto, está esta media sanción de la ley, lo que tenemos que anclarnos es hacernos las preguntas sobre qué pasa en la sociedad. Es decir, cuáles son los vínculos y los lazos que se han roto en ese aspecto. Y esta declinación de la imago paterna también es una declinación en la función del sentido simbólico de qué se puede hacer. En la década del 30, la discusión por recomponer la imago paterna la tenían como grandes expositores Carl Schmitt, jurista que después fue reivindicado por el nazismo, jurista alemán, que planteaba lo que necesita Alemania como salida a toda esta situación es un Führer, no es que decía Hitler, decía un Führer, punto, alguien que venga a cumplir la figura de autoridad, de imago paterna, que imponga las normas y que vaya adelante. Y a contrapartida estaba un Walter Benjamin, que lo que planteaba es, efectivamente hay una caída de esta imagen, de esto simbólico, no sabemos hacia dónde nos podemos orientar, y la salida que planteaba es, bueno, que la sociedad empiece a buscar sus modos de organización propia para poder solucionar los problemas. Algo de la cuestión de la violencia, a mi modo de ver, en la escuela es una combinación de justamente esta búsqueda. Cómo se construye la ausencia o la quiebra de esta función, por un lado. Por el otro lado, la tendencia a tener acciones directas, por eso la violencia a veces como acto, ¿no es cierto? Como acting se le llama, como impulso que aparece, pero efectivamente como no está organizada, no tiene un sentido, no está orientada, aparece disruptiva, aparece dañina, no aparece focalizada. Entonces, el problema es mío con el chofer del colectivo y no de toda una situación del transporte en general, por ejemplo, se me ocurre en este momento.
Y ya para ir cerrando, así no me voy de los 5 minutos, me parece que justamente en ese es el lugar donde la escuela tiene que reforzar algo que yo no, que se dice que en una parte del texto está mencionado como que no se perdió el tema de la palabra, se perdió la palabra. Yo me atrevería a decir que no es que se perdió la palabra, sino que la palabra tiene que cobrar cierto sentido, si no ahí la palabra no vale. Entonces me parece que la escuela, como tiene la palabra como práctica cotidiana, lo que tiene que hacer es justamente hacer consciente, hablar de estas cuestiones de la realidad propia con los propios estudiantes. ¿Significa esto no trabajar conceptos? No, sí, justamente. ¿Cómo un concepto se aplica a la realidad cotidiana? Voy a dar un ejemplo breve. Uno puede hacer un trabajo en física sobre la discusión de la construcción de las bombas nucleares y puede presentar un dilema. El dilema de si armamos una bomba nuclear para tirársela a Alemania o si no armamos bomba nuclear porque tiene una herramienta de guerra nociva, etcétera, etcétera. Dilemas que se presentaron en su momento en el proyecto Manhattan. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos la bomba, hacemos la bomba atómica, no hacemos, pero la bomba atómica la van a tener los otros. Bueno, entonces hagamos... Esos dilemas plantean al sujeto en su singularidad que tenga que tomar una posición, que tenga que dirimir conceptualmente dónde se posiciona. Si se posiciona acá, si se posiciona allá. Entonces, esa es la aprehensión que tiene el sujeto de poder concebir un concepto, de poder llevarlo adelante, de poder dirimir con el otro, de poder asociarse con el otro que puede ser su amigo o que puede ser con quien era hostil en el recreo, pero está de acuerdo conceptualmente, que puede dirimir con otro en determinadas formas de lenguaje, no tirándole un lápiz por la cabeza, no hostigándolo, sino con el lenguaje de por medio. Ahí está la función del docente, que no es para nada menor, de construir ese campo simbólico áulico, de decir, bueno, cómo sí se discute. Y eso, a mi modo de ver, es justamente garantizando las condiciones de trabajo para los docentes, las condiciones de aprendizaje, que son las mismas condiciones de trabajo para los docentes, las condiciones de aprendizaje para el alumno, forzando, bien la palabra que me salió, pero porque a veces es más dificultoso, pero forzando justamente a que hayan expresiones genuinas de los estudiantes en los colegios, centros de estudiantes, consejos de convivencia, como se mencionó acá, pero también expresiones genuinas de los docentes, centros de docentes, llamémoslo, no sé, la sala de profesores o espacios institucionales. ¿Por qué? Porque son las personas que están viviendo la cotidianidad de la escuela, viendo los problemas y son de donde puede emerger la solución, como antes se mencionó un poco acá. Muchas gracias.